Ya, vamos a ver la parte introductoria de lo que viene a ser la bioquímica, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos importantes y antes de eso vamos a ver cómo es que se llegó a descubrir la bioquímica. El día de ayer ya les estaba mencionando que la bioquímica y la química orgánica son dos ciencias que están muy relacionadas, ¿no? Y la diferencia está en lo que viene a ser el clima o el ambiente, ¿no? Que es el lugar específico donde las reacciones ocurren. Y el ambiente o clima para la bioquímica viene a ser la célula, ¿no? Ese es el ambiente o clima para el caso de la bioquímica. Para el caso de la química orgánica, el ambiente o clima podría ser un laboratorio o podría ser quizás el mismo medio ambiente, ¿no? Porque en el medio ambiente también pueden ocurrir algunas reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, estas mismas reacciones que ocurren en química orgánica también ocurren en los seres vivos, ¿ya? Lo único que lo va a diferenciar es el ambiente o clima. Ahora, hasta antes de los años 1600, lo que se indagaba, trataba de buscar, era la panacea. La química en la antigüedad era conocida como alquimia, ¿no? Que consistía en tratar de buscar el secreto de la vida eterna. Los compuestos orgánicos en la antigüedad eran obtenidos a partir de organismos vivos y como tal, estos compuestos orgánicos eran producto de una fuerza vital, ¿no? Esta es la teoría vitalista que existía en estos tiempos, ¿no? Existían también compuestos inorgánicos y estos compuestos inorgánicos eran sustancias que eran conocidas y que no tenían un origen divino, ¿no? Que no eran producto de la fuerza vital, ¿ya? Entonces, hasta antes de los años 1600, lo que primaba era la teoría de la fuerza vital, la teoría vitalista. Ahora, entre los años 1600 y 1700 nace la química orgánica, ¿ya? Nace la química orgánica como ciencia real. Esta ciencia se llegó a descubrir gracias a un científico, ¿no? Un científico alemán llamado Friedrich Wöhler. Este científico, Friedrich Wöhler, refutó esta teoría vitalista, ¿no? Este científico lo refutó diciendo que los seres vivos somos una mezcla de ciertos elementos que en determinado rearreglo y determinada cantidad originaban lo que era la vida, ¿no? Que nosotros no somos producto de la fuerza vital. Para demostrar su teoría, Freddy Waller lo que hizo fue calentar el cianato de amonio. El cianato de amonio es un compuesto inorgánico que existía en estos tiempos. Al calentar el cianato de amonio, él le dio condiciones anaeróbicas, ¿no? Lo que hizo fue calentarlo, luego cerrarlo, evitar que entre el oxígeno, y al hacer eso, lo que obtuvo fue la urea. La urea es un compuesto orgánico. La urea era obtenida a partir de organismos vivos y como tal era producto de la fuerza vital, ¿no? Pero lo que hizo él fue obtener un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. O sea, no tenía sentido. Y este experimento que realizó Freddy Waller derrumbó la teoría vitalista porque demostró que se podían obtener compuestos orgánicos mediante reacciones sintéticas, ¿no? Esto fue el inicio para el nacimiento de la química orgánica.
¿ya? Es por eso que a Freddy Waller se le conoce como el padre de la química orgánica, ¿no? La química orgánica es una ciencia que se encarga del estudio del carbono. Ahora, paralelamente al nacimiento de la química orgánica, también nace la bioquímica, ¿ya? Porque hemos mencionado que estas mismas reacciones ocurren en los seres vivos, ¿no? Lo único que va a cambiar es el ambiente o clima. Entonces, de manera paralela al nacimiento de la química orgánica, también estaría naciendo la bioquímica, ¿ya? Ahora, las etapas por las que ha pasado la bioquímica, o lo que vendría a ser los intereses generados en la bioquímica, ¿ya? En un inicio, estos científicos lo que trataron de buscar es conocer cuáles son estas reacciones que ocurren dentro de los seres vivos, ¿ya? Conocer cuáles son estas reacciones que ocurren dentro de los seres vivos. A estas reacciones químicas que ocurrían dentro de los seres vivos, ellos le pusieron el nombre de metabolismo intermediario, ¿ya? Es el metabolismo intermediario. Conforme pasó el tiempo, se llegó a conocer muchas de estas reacciones químicas, ¿no? Se llegaron a descubrir una gran cantidad de reacciones químicas y los científicos de esta época lo que trataron de indagar es conocer la naturaleza de las reacciones en el metabolismo. Cuando yo les hablo de naturaleza de las reacciones en el metabolismo, esto quiere decir conocer las condiciones especiales para que una reacción se pueda dar, ¿no? Dentro del organismo, ¿no? Condiciones especiales, que eso ya lo habíamos también mencionado el día de ayer, ¿no? Cuando hablamos de estas condiciones especiales, básicamente son la temperatura óptima y el pH óptimo, ¿ya? La temperatura óptima y el pH óptimo. Eh, la temperatura óptima no es más otra cosa que es una temperatura en la cual la enzima trabaja a su máxima eficiencia. Y el pH óptimo es un pH en el cual la enzima también va a trabajar a su máxima eficiencia. Entonces, y eso está relacionado con la actividad enzimática, ¿no? Con las enzimas que son los catalizadores. Son los dos principales factores que afectan la actividad enzimática, ¿no? La temperatura y el pH, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de conocer la naturaleza de estas reacciones, ¿no? ¿Qué condiciones son las que se deberían de dar para que estas reacciones puedan ocurrir sin ningún problema? Ahora, existen también otras condiciones necesarias, ¿no? Como son, por ejemplo, el ambiente, ¿no? Una reacción no necesariamente ocurre en un mismo lugar de la célula. Podría ocurrir en la membrana, en el núcleo, en el citosol, ¿no? Dependiendo de la reacción que se trate, ¿no? Va a variar la ubicación. ¿Ya? Entonces, el ambiente o clima también podría ser considerado por una condición especial, ¿ya? Otra condición especial también podría ser las condiciones de solubilidad de los reactantes. Hay algunos reactantes que son muy solubles, como también tenemos algunos reactantes que son poco solubles, ¿ya? Pero de esas cuatro que les estoy mencionando, las más importantes son la temperatura óptima de trabajo y el pH óptimo de trabajo, ¿ya? Entonces, se llegaron a conocer muchas de estas condiciones, ¿ya? Ya se sabía cómo es que esas reacciones ocurrían, qué factores eran los que posibilitaban que estas reacciones se lleven a cabo. Lo siguiente que se trató de indagar es conocer la estructura de los biopolímeros, ¿ya? Cuando hablamos de los biopolímeros, estos biopolímeros son moléculas de elevado peso molecular. O sea, son moléculas grandes, son moléculas muy voluminosas, ¿no?
Por ejemplo, un biopolímero es el caso del PVC, que es el componente de los plásticos, ¿no? Es un biopolímero, es una molécula grande, voluminosa, pero también tenemos biopolímeros que se encuentran dentro de los seres vivos, como es el caso de las macromoléculas, ¿no? También son considerados biopolímeros naturales, ¿no? Estamos hablando de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos y de las enzimas, ¿no? Estos vendrían a ser biopolímeros naturales. Y es justamente en esta etapa donde se trató de buscar la estructura de estos biopolímeros, ¿ya? Se llegó a conocer la estructura de estos biopolímeros. Una de las primeras macromoléculas en ser descubierta ha sido la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y cuya función es transportar oxígeno y también transporta CO2, ¿no? O sea, a nivel pulmonar, ahí ocurre un intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2, ¿no? Ese trabajo lo hace la hemoglobina y se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Ahora, esta macromolécula se llegó a descubrir gracias al descubrimiento de equipos, ¿no? En esa época se llegó a descubrir equipos sofisticados, como el caso, por ejemplo, de los polarímetros y el caso de los difractómetros, ¿ya? Voy a abrir acá mi pizarra. ¿Ya? Se descubrieron estos equipos, ¿no? Los polarímetros y el caso de los difractómetros. Difractó, difractómetros, ¿ya? Y es en esta época donde apareció también, llegaron a aparecer los primeros microscopios, ¿ya? Aparecieron los microscopios compuestos, que son microscopios simples, sencillos, ¿no? Microscopio. Los microscopios, ¿ya? Microscopios compuestos, ¿no? Que son microscopios simples, sencillos, que me permiten estudiar la célula. Eh, Ahora, con estos equipos entonces que se llegaron a inventar, que se llegaron a descubrir, se pudo descifrar la estructura química de las macromoléculas. Ahora, cuando hablamos de las estructuras químicas de las macromoléculas, eh, la estructura química de toda molécula, no solo de las macromoléculas, está siempre relacionada con su función bioquímica. O sea, si yo puedo conocer su estructura química, yo podría deducir cuál es su posible función. ¿Ya? Entonces, en cuanto al descubrimiento de estas macromoléculas en esta etapa, se llegó a conocer la estructura de las proteínas, la estructura de los carbohidratos y la estructura de los lípidos, ¿ya? Se llegó a conocer estas estructuras químicas. Ahora, con el caso de los ácidos nucleicos, ocurrió al revés. Con los ácidos nucleicos, lo primero que se llegó a conocer fue la función bioquímica y se desconocía su estructura química, ¿no? Se pensaba que eran proteínas especiales
que se encuentran dentro del núcleo, que eran las responsables de que los hijos se puedan parecer a los padres, ¿no? Es decir, que debería de haber alguna molécula responsable del almacenamiento de la información genética, ¿no? Y esa molécula responsable se pensaba que eran proteínas especiales que estaban dentro del núcleo, ¿no? O sea, se sabía la función, pero la estructura era desconocida, ¿ya? O sea, con los ácidos nucleicos ocurrió una excepción. O sea, lo normal cuando se hace una investigación es indagar primero la estructura química de una molécula. Es lo primero que hay que ver, ¿no? Es una vez que ya conozca la estructura, voy a descifrar recién su función. Eso es lo normal que debe ocurrir. Pero con el caso de los ácidos nucleicos ocurrió al revés, ¿no? Es una excepción. Se llegó a conocer su función y posteriormente se llegó a conocer su estructura química, ¿ya? Entonces, se llegaron a conocer muchas de estas estructuras de las macromoléculas y lo siguiente que se trató ya de indagar, de buscar, es conocer el ambiente o clima donde estas reacciones ocurren, ¿no? Es decir, se trató de ver por dentro la célula, ¿ya? ¿Cómo es la célula por dentro? Eso no se podía hacer utilizando estos microscopios que existían, ¿no? Que eran microscopios simples, sencillos. Eh, Poder ver la célula por dentro requiere de un equipo especial, ¿no? Y en esta etapa de la historia se llegó a descubrir el primer microscopio electrónico, ¿ya? El primer microscopio electrónico, que ya es un equipo más sofisticado. El primer microscopio electrónico probablemente haya tenido una altura aproximadamente, ¿no? Entre 2 a 4 metros de altura, ¿ya? Entre 2 a 4 metros de altura, ¿no? Esa fue la dimensión del primer microscopio electrónico. Y en la actualidad los microscopios electrónicos son grandes, ¿no? Un microscopio electrónico debe tener una medida entre medio metro a 1 metro de altura, más o menos, ¿no? Medio metro a 1 metro de altura. O sea, son microscopios bien sofisticados que te permiten ver nítidamente la célula, ¿no? No solo la célula, puedes ver otro tipo de moléculas. Te permite fotografiar esa molécula, fotografiar cómo es la célula, ¿no? Son equipos bien sofisticados. Algunas universidades tienen estos equipos, ¿no? Tienen estos microscopios electrónicos. La Católica, por ejemplo, la UNI, disponen de estos microscopios electrónicos, ¿ya? Entonces, este descubrimiento de estos microscopios electrónicos facilitaron ver la célula por dentro. Como ya se pudo observar la célula por dentro, eso dio inicio a una ciencia muy importante para la bioquímica. Esta ciencia que llegó a aparecer se le conoce con el nombre de anatomía y fisiología celular y subcelular, o también llamada biología celular, la famosa biología celular, ¿ya? Esta biología celular se encarga del estudio de la célula y esto es parte de la bioquímica, forma parte de la bioquímica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dio inicio a la biología celular? Lo que dio inicio a la biología celular es el descubrimiento de los microscopios electrónicos, ¿ya? Se descubrieron los microscopios electrónicos y es en esa etapa donde se llegaron a descubrir las organelas. Una de las primeras organelas en ser descubiertas han sido los ribosomas, las mitocondrias, ¿no? Ribosomas, mitocondrias fueron una de las primeras en ser descubiertas. Ahora, en este año de 1953 ocurrió un hecho muy importante para la bioquímica, ¿ya? En este año de 1953, dos científicos, uno americano y otro inglés, James Watson, que es un biólogo americano, ¿no? Y Francis Crick, que es un biólogo inglés,
llegaron a descubrir la estructura secundaria del ADN, ¿no? Se llegó a descubrir la estructura secundaria del ADN, que no es otra cosa que dos hebras antiparalelas que se mantienen unidas mediante enlaces puente hidrógeno, ¿no? A raíz de este experimento, a James Watson y Francis Crick le dieron el premio Nobel, ¿no? Ellos tienen un premio Nobel debido al descubrimiento de la estructura del ADN. Pero realmente ese premio debió haberse dado, se le debió haber dado a otra persona, porque realmente la primera persona en que llegó a observar por primera vez el ADN no han sido Watson y Crick, fue una mujer, ¿no? Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es una mujer, me parece que es americana, si no mal recuerdo. Rosalind Franklin es una científica que trabajó con rayos X y fue la primera en fotografiar el ADN. Y en su fotografía se pudo observar el ADN, ¿no? Se pudo indagar que el ADN es una doble hebra antiparalela. Entonces, realmente a quien le deberían haber dado ese premio es a Rosalind Franklin. James Watson y Francis Crick observaron ese trabajo de Rosalind Franklin y eso ayudó mucho para descubrir la estructura del ADN. ¿Ya? Entonces, realmente la primera persona en observar, ver el ADN ha sido Rosalind Franklin. ¿Ya? Entonces, en este año, estos dos científicos publicaron su trabajo, ¿no? De investigación en una revista llamada Nature, ¿no? Nature. En esa revista, ahí colocaron que habían descubierto la estructura del ADN. Y, y gracias a esto es que se llegó a descubrir que la molécula que almacena la información genética es el ADN, ¿no? Es la responsable del almacenamiento de la información genética. ¿Ya? Ahora, posteriormente, los científicos empezaron a hacerse ciertas preguntas, ¿no? Si toda nuestra historia está escrita en nuestro ADN, y si yo tengo la capacidad de acceder a esta información que está escrita en el ADN, yo podría explicar lo que vendría a ser un fenómeno biológico y todo en función al ADN, ¿ya? ¿Qué viene a ser un fenómeno biológico? Un fenómeno biológico se produce debido a una desregulación que ocurre en el metabolismo, debido a un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo y el anabolismo deben de estar siempre en equilibrio. O sea, se dan simultáneamente. Se produce ATP y ese mismo ATP se utiliza en el anabolismo, ¿no? Y si hay un desequilibrio, eso genera un fenómeno biológico, ¿no? Como por ejemplo, un problema de diabetes, un problema de obesidad, ¿no? Un problema de hipertensión arterial, un problema de cáncer, ¿no? Y todo eso está en el ADN, ¿no? Todo eso está escrito en el ADN. Toda esa información está en tu ADN, ¿no? ¿Por qué a algunas personas no les ha pasado nada durante la pandemia, ¿no? Ni siquiera han tenido, ni han padecido de este problema del SARS-CoV-2, ¿no? Eso también quizás se podría explicar accediendo a la información del ADN. Probablemente el ADN tenga algún gen que se active y que desencadene toda una serie de reacciones que generen todo este cuadro patológico que se ha producido por el SARS-CoV-2, ¿no? Y todo eso está ahí en el ADN, ¿no? Y probablemente en algunas otras personas ese gen no se haya activado. Es por eso que no les ha pasado nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, actualmente, por ejemplo, existe lo que viene a ser la terapia genética, ¿no? La farmacogenómica. La terapia genética está ahorita en auge en países desarrollados, ¿no? Algunos países europeos,
países americanos que lo utilizan, ¿no? El caso, por ejemplo, de la diabetes. Se está utilizando terapia genética para tratar e incluso curar la diabetes, y ya se ha descifrado el gen de la insulina, ¿no? El gen que produce este problema. Entonces, como ya se ha descifrado, se puede crear, eso ya se ha creado, ¿no? Un medicamento que me parece que es una vacuna, ¿no? Que se inserta al paciente y ese paciente, como que ya tiene insertado este gen, ya empieza a producir insulina, ¿no? Es decir, que la diabetes ya tiene cura, ¿no? Eso se da en países que están en desarrollo, ¿no? Como el caso de Estados Unidos y algunos otros países europeos. ¿Ya? Y en eso estamos. Probablemente de aquí a un buen tiempo lo que pueda ocurrir es que este, ya no necesitemos de medicamentos, ¿no? Probablemente con el desarrollo de la biotecnología, lo que se pueda llegar a dar es que se inserte genes en algunos alimentos, algunas frutas, y tú al consumir esos alimentos y esas frutas, estás consumiendo el gen que va a curar esa enfermedad, ¿no? Eso probablemente se llegue a dar, ¿no? De aquí a un tiempo. El caso, por ejemplo, del VIH, el caso del cáncer, se dice que tiene cura. Y hay estudios que indican que se ha creado vacunas, ¿no? Vacunas contra el VIH, vacunas contra el cáncer, para tratar de curar estas enfermedades. Y todo utilizando tecnología recombinante, que ahorita le voy a explicar en qué consiste. Es manipulación genética, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿ya? Ahora, el primer hecho histórico entonces para la bioquímica ocurrió en el año de 1953, ¿ya? Este es un hecho importante, ¿no? Porque ahí se pudo observar la estructura secundaria del ADN, ¿no? Que son dos hebras antiparalelas unidas mediante enlaces puente hidrógeno. El segundo hecho histórico para la bioquímica ocurrió en este año, ¿ya? En el año de 1973. En este año de 1973, un científico llamado Shapiro descubre las enzimas de restricción, ¿ya? Se llegaron a descubrir las enzimas de restricción. Esto fue algo muy importante para la biología, para la bioquímica, ¿ya? ¿Qué hace una enzima de restricción? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace estas enzimas? A ver, supongamos que yo tengo esta secuencia, ¿ya? Del ADN. A ver, vamos a colocar ahí una secuencia corta nomás. ¿Ya? Una secuencia cortita. Me estoy inventando una secuencia. Y aquí debe terminar en 3'. Ya, si yo sé la secuencia de una de las hebras, ¿ya? Si yo sé la secuencia de una de las hebras, yo puedo descifrar la otra secuencia, ¿ya? O sea, no se olviden que el ADN son dos hebras antiparalelas. Entonces, si yo sé que esta es la secuencia corta, ¿no? De una de las hebras, yo puedo descifrar la otra secuencia con facilidad. ¿Ya? Ahora, estas letras que ustedes ven aquí, que son A, G, A, T, G, C, ojo, ¿qué me están representando? ¿Qué es lo que simbolizan estas letras? Estas letras lo que simbolizan son nucleótidos. Ojo, no son bases nitrogenadas, ¿ya? Estas son las iniciales del nombre del nucleótido, ¿no? Que eso también lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Un nucleótido está formado por un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, tiene bases nitrogenadas y tiene grupos fosfatos. Eso es un nucleótido. Entonces, esta letra A significa que es el nucleótido de adenina, que tiene un nombre. El nucleótido de adenina se llama adenilato,
¿ya? Esta letra A significa adenilato. La letra G vendría a ser el nucleótido de guanina, que se llama guanilato. La T vendría a ser el nucleótido de timina, que viene a ser el timidilato. Y la C vendría a ser el nucleótido de citosina, que se llama citigilato. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser un adenilato? Es la unión de la adenosina con el caso, en este caso, miren, esta secuencia de aquí que les he puesto corresponde a una secuencia de ADN, ¿no? Es una secuencia de ADN. ¿Por qué digo que es una secuencia de ADN? Por esta letra, ¿no? Por la letra T. Porque esta letra T es propia del ADN, no es propia del ARN. Entonces, esto vendría a ser ADN, ¿ya? Entonces, este adenilato, el nombre correcto vendría a ser desoxiadenilato, ¿ya? Es el nombre correcto, desoxiadenilato, vendría a ser la unión de la adenina con la desoxirribosa y con un grupo fosfato, ¿ya? Este guanilato vendría a ser la unión de la guanosina con la desoxirribosa más el grupo fosfato, ¿ya? Entonces, el nombre correcto, ojo, es desoxi, ¿ya? Desoxianilato, desoxiguanilato, desoxicitilato, desoxitimilato, porque estamos hablando de ADN, esto es ADN, entonces tiene que ser desoxi, es desoxi. Entonces, si yo conozco esta secuencia de acá, yo puedo descifrar la otra secuencia, ¿ya? ¿Cómo es que descifro esa secuencia? Por complementariedad de bases nitrogenadas. No se olviden que lo que les he mencionado, que el ADN es una doble hebra antiparalela unida mediante enlaces puente hidrógeno. Estos enlaces puente hidrógeno que se dan se forman entre las bases nitrogenadas de una hebra con la otra hebra. ¿Ya? Es una hebra con la otra hebra. Entonces, si son dos hebras antiparalelas y aquí tengo el extremo 5', la otra hebra tiene que tener en la posición 3'. ¿Ya? Este nucleótido de adenina tendría que aparearse con el nucleótido de timina, con el AT, con dos enlaces puente hidrógeno. Aquí la adenina y la timina se unen con dos enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Este nucleótido de desoxiguanilato se une con el nucleótido de desoxicitilato. Y en este caso tendría que ser tres enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Tres enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Acá vendría a ser la T, la A, la C, la G, la T, C, A, T, luego viene A, luego vendría la C y luego vendría a ser la G, ¿ya? Y terminó en el extremo opuesto, que sería el extremo 5'. Esto vendría a ser el ADN, ¿no? Una secuencia corta nada más. Esto vendría a ser la estructura del ADN, ¿ya? Entonces, simplemente por complementariedad de bases, ¿no? Que se da entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Ojo que estas letras, vuelvo a repetir, son las iniciales del nombre del nucleótido, ¿ya? Desoxianilato, desoxiguanilato, desoxicitilato, desoxitimilato, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace las enzimas de restricción? Las enzimas de restricción son conocidas como las tijeras del ADN, ¿ya? Son las tijeras del ADN. Y estas tijeras del ADN lo que van a hacer es cortar el ADN, ¿ya? O sea, el primer paso que hace toda enzima de restricción es primero reconocer una secuencia específica en el ADN. Va a reconocer una secuencia específica en el ADN. Es lo primero que hace. Supongamos que esta secuencia en la hebra que he escrito, en la primera hebra, ¿no? Sea la secuencia AT, ¿ya? Esta secuencia AT.
Esto significa que cada vez que encuentre esta secuencia T, ahí hace un corte en esta hebra, ¿ya? Aquí igual tengo otra T. O sea, cada vez que encuentra esta secuencia AT, y hace un corte. Si en la primera hebra la secuencia ha sido AT, en la segunda hebra tiene que ser la secuencia al revés, tiene que ser la secuencia TA, ¿ya? La secuencia TA. Aquí igual, ¿no? La secuencia TA, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a hacer la enzima de restricción, ¿ya? Primero reconoce ese punto específico y luego hace el corte. Retira esta enzima, ¿ya? Entonces, vamos a quitar esta secuencia ya no me va a servir, ya, es retirada, aquí igual, esta secuencia va a ser retirada. Y luego, ahí terminaría el trabajo de la enzima de restricción, ¿ya? Ahí termina su trabajo. Ahora, al ADN yo no lo puedo dejar así, ¿no? Tengo que completar esta secuencia que ha salido, ¿ya? Y ahí viene el trabajo de otra enzima. Esa otra enzima que se encarga de adherir una nueva secuencia en el ADN, esa enzima se llama ADN ligasa, ¿ya? Las ADN ligasa. No se olviden, eso también lo vimos ayer, que las ligasas son enzimas que se encargan de unir, ¿no? De sintetizar, son enzimas sintéticas. En este caso, esta ligasa, esta ADN ligasa, va a adherir una nueva secuencia en el ADN. Pero esta nueva secuencia que yo adicione va a ser una secuencia mejorada, ¿ya? Es una secuencia mejorada. O sea, no voy a adherir cualquier secuencia. O sea, tengo que buscar una secuencia que me convenga y es una secuencia que tenga algún tipo de mejoramiento, ¿ya? Entonces, a nivel del ADN, voy a colocar la secuencia, a ver, a ver, vamos a colocar una secuencia X, ¿ya? Que supongamos que es una secuencia ya mejorada. Ya. Ahora, a nivel del ADN, ¿ya? Se da lo que viene a ser el proceso de replicación y se da el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Cuando hablamos de replicación, transcripción y traducción, no es más otra cosa que lo que vendría a ser el flujo de la información genética. ¿Ya? La replicación no es otra cosa que la síntesis del ADN, la copia de ADN, ¿no? Se hace una copia del ADN. Y, y el caso de la transcripción, ese nombre se le ha puesto por una razón, ¿ya? Cuando hablamos de transcripción, eso significa transcribir la información. Ya, voy a pasar la información de ADN, lo voy a llevar ahora a ARN, ¿no? Es como una máquina de escribir, ¿no es cierto? O una computadora. Tú copias la información ahí en la computadora, eh, vas a pasarlo en Word, ¿no? Estás pasando la información de un libro y lo que estás haciendo es transcribir la información del libro a la computadora. O sea, lo mismo ocurre acá, ¿ya? Ese proceso se llama transcripción. Sí, ojo, eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ácidos nucleicos. Solo se coge una de las hebras. Solo voy a usar una de las hebras para poder sintetizar el ARN. Ahora, cuando hablamos del ARN, existen tres tipos de ARN, ¿ya? Hay tres tipos de ARN. Es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. En el caso de la síntesis de este RNA, a partir de una de las hebras de ADN, ese ARN que va a ser sintetizado es el ARN mensajero, ¿ya? Este viene a ser el ARN mensajero. A este proceso se le denomina transcripción.
¿Ya? Esto viene a ser la transcripción. ¿Ya? Pero este de aquí es un ARN mejorado, porque no se olviden que quité una secuencia, luego adicioné una nueva secuencia. Entonces, este ARN mensajero que se está sintetizando vendría a ser un ARN mejorado, ¿ya? Y luego ya tengo la información en ARN. La información ahora está aquí, ¿no? En ARN. Y este es el molde para que ya se sinteticen las proteínas. ¿Ya? Las proteínas se sintetizan a partir del ARN mensajero. Y aquí interviene el otro ARN, ¿no? El ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que va a leer la información que está en el ARN mensajero. A este proceso de síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero se le conoce con el nombre de traducción. ¿Ya? Es la traducción. Y este proceso se da en los ribosomas, ¿no? En esa organela se da este proceso, ¿no? La síntesis de proteínas, ¿no? A nivel de los ribosomas, ¿ya? Pero es una proteína mejorada. No se olviden que lo que he hecho aquí es adherir una secuencia mejorada, ¿no? Esta vendría a ser una proteína mejorada. Que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un ganado vacuno, yo lo inserto al ganado vacuno y resulta que esta proteína mejorada que estoy introduciendo va a ser la responsable de que se produzca una mayor cantidad de leche al día, ¿no? 8 o 10 litros al día, exagerando, ¿no? Y además que tenga un sabor dulce, un sabor agradable, ¿no? Entonces, lo que he hecho ahí es un mejoramiento genético. ¿Cuál es entonces la utilidad de las enzimas de restricción? Las enzimas de restricción lo que han posibilitado es el mejoramiento genético. O sea, son las primeras enzimas que dan inicio al proceso de mejoramiento genético, ¿no? A la manipulación genética. Sin las enzimas de restricción, el mejoramiento genético no se da, no se puede dar, ¿no? De esta forma se crean los alimentos, los animales transgénicos, ¿ya? Es este proceso. Ahora, la técnica, ¿no? La técnica que utiliza enzimas de restricción para hacer mejoramiento genético, a esa técnica se le denomina la técnica del ADN recombinante, ¿ya? La técnica del ADN ADN recombinante, ¿ya? La técnica del ADN recombinante, así se llama esta técnica. Ahora, esta técnica del ADN recombinante utiliza las enzimas de restricción. Ahora, Shapiro, ¿dónde encontró las enzimas de restricción? ¿Ya? ¿En qué parte encontró estas enzimas? Shapiro encontró las enzimas de restricción a nivel de bacterias y algunos virus. Principalmente su ubicación es a nivel de las bacterias. Cuando hablamos de bacterias, las bacterias se clasifican en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿no? Dentro de las gram positivas, aquí tenemos a los estreptococos, estafilococos, neumococos, ¿no? Y a nivel de las bacterias gram negativas, ahí tenemos a las enterobacterias. Está la E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Klebsiella y otro tipo de bacterias más, ¿no? Entonces hay gram positivas y gram negativas. Entonces, en esas bacterias están las enzimas de restricción. O sea, no es que exista un solo tipo de enzima de restricción. Existe una gran cantidad de enzimas de restricción. ¿Ya? Hay una gran cantidad de enzimas de restricción. Entonces, si yo quiero hacer manipulación genética, ¿no? Si quiero hacer un mejoramiento genético utilizando la técnica del ADN recombinante, lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi enzima de restricción, ¿no? Ver con qué enzima de restricción voy a trabajar. Y una vez que seleccione la enzima de restricción, lo que tengo que hacer es hacer el cultivo de la bacteria, porque esa enzima está a nivel de una bacteria, ¿no? Cultivo la bacteria.
ahí viene la ayuda de la microbiología. Eso se hace en un laboratorio de microbiología. Se hace el cultivo de la enzima de restricción, perdón, de la bacteria, ¿no? Se cultiva la bacteria que contiene la enzima de restricción. Después de esto ya se trabaja con un laboratorio de biología molecular. En este laboratorio de biología molecular se hace la extracción de la enzima de restricción, ¿no? Se extrae la enzima de restricción. Y luego lo que se hace es insertar una secuencia de ADN, ¿no? Y ahí la enzima empieza a trabajar, ¿no? Quita una secuencia que no desee, ¿no? Que es una secuencia que yo he seleccionado, la retira y luego se adhiere una nueva secuencia utilizando la ADN ligasa, ¿no? Se sintetiza se sintetiza el ARN mensajero y luego se sintetiza la proteína mejorada. Eso es manipulación genética, ¿ya? Entonces, de esa forma se da. Ahora, la pregunta es si el ser humano podría tener enzimas de restricción. La respuesta es no, ¿ya? Los seres humanos no podemos tener enzimas de restricción. ¿Por qué razón los seres humanos no podemos tener enzimas de restricción? Porque las enzimas de restricción lo que hacen es cortar el ADN, ¿no? Cortan el ADN, es lo que hacen. Si yo tuviera en mi organismo enzimas de restricción, eso significa que mi genoma estaría siendo cortado. O sea, estaría destruyendo la información genética, ¿no? Por esa razón, yo no puedo tener enzimas de restricción, ¿no? Porque si llego a tener estas enzimas, mi genoma se estaría destruyendo la información genética, ¿ya? Los seres humanos tienen una enzima parecida a la enzima de restricción. Esa enzima parecida a la enzima de restricción se denomina la desoxirribonucleasa, ¿ya? Desoxirribonucleasa, cuyas siglas son ADNasa, la ADNasa. Esa enzima sí está presente en los seres humanos. Tiene una función parecida, ¿no? Lo que va a hacer es metabolizar el ADN, ¿no? Tendría que ser un ADN que ya está, podríamos decir, envejecido, ¿no? Entonces, esta ADNasa lo que va a hacer es cortar este ADN, lo corta y al cortarlo lo que vamos a obtener son nucleótidos. Y con esos nucleótidos se sintetiza un nuevo ADN, ¿no? Se sintetiza un nuevo ADN. ¿Ya? Es lo que hace el ADNasa en el caso nuestro. Pero enzima de restricción sí no podemos tener, ¿ya? Solo están presentes principalmente a nivel de las bacterias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las bacterias sí tienen enzimas de restricción? ¿Ya? Porque una bacteria sí tiene enzimas de restricción. La bacteria sí va a tener enzimas de restricción porque las bacterias protegen su genoma. El genoma de la bacteria es un genoma que está protegido. ¿Cómo las bacterias protegen su genoma? ¿Ya? Estos nucleótidos que están en el genoma de la bacteria están en algunos casos con grupo acetilo y en algunos casos están con grupo metilo, ¿ya? Esas bases nitrogenadas están acetiladas o en algunos casos están con grupo metilo. Entonces, de esa forma, el genoma de la bacteria está protegido, que evita que la enzima de restricción corte su genoma, ¿ya? Ahora, cuando ingresa algo extraño a nivel de la bacteria, ese algo extraño ingresa siempre con un ADN, ¿no? Y ese algo extraño que ingresa, lo que hace, si detecta ADN, la enzima de restricción lo que va a hacer es cortar ese ADN, ¿no? Si llegara a ingresar algo extraño, siempre y cuando que se trate de ADN, ¿no? Entonces, es una forma como la bacteria se está protegiendo, ¿no? La bacteria no tiene un sistema inmune, no tiene un sistema inmunológico. En el caso nuestro sí lo tenemos, ¿no? Pero es una forma como se defiende la bacteria, ¿no? Frente a un agresor extraño, frente a algún organismo X,
que lo podría dañar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, las enzimas de restricción, también llamadas endonucleasas, ¿ya? Enzima de restricción, o también llamadas endonucleasas, estas están a nivel de las bacterias, ¿ya? Y son importantes, ¿por qué? Porque van a permitir la manipulación genética, ¿ya? El mejoramiento genético, esa es su importancia. Por eso, este es el segundo hecho importante para la bioquímica, ¿ya? El descubrimiento de estas enzimas. Ahora, el descubrimiento de estas enzimas ha dado inicio a una nueva ciencia llamada biología molecular. La biología molecular se encarga del estudio de la genética, de los genes, del ADN, del ARN. De eso se encarga la biología molecular y forma parte de la bioquímica. ¿Ya? Esto es bioquímica. Si estamos hablando de biología celular y luego después apareció la biología molecular. ¿Ya? Quién sabe de aquí a 5 o 6 años aparezca algo nuevo, ¿no? Y quizás la biotecnología alcance un auge mucho más grande, ¿no? Como la conocemos actualmente. Por ejemplo, el caso de la terapia genética que se está utilizando. Probablemente aparezcan nuevas cosas, ¿no? De aquí a 5 o 3 años quizás, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la bioquímica, ¿qué cosa viene a ser la bioquímica? A ver, ahora sí ustedes van a participar. ¿Qué viene a ser la bioquímica de acuerdo a lo que les he enseñado, de lo que les he explicado? Y de acuerdo tal vez a los videos que han podido revisar, ¿no? Eh, ¿Qué hace la bioquímica? ¿Qué estudia la bioquímica? ¿Qué es lo que va a estudiar primero? Tenemos que, la bioquímica tiene un orden. Primero estudia algo, luego va a estudiar otra cosa, ¿ya? ¿Qué es lo primero que va a estudiar la bioquímica? ¿Ya? A ver, ¿quién me puede responder? Pueden escribir en el chat también, si tienen algún problema, algún inconveniente. ¿Qué será lo primero que estudiará la bioquímica? ¿Alguien? ¿Alguien del grupo? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Nadie? Reacciones químicas dentro de los seres vivos, eso se estudia después. Antes de estudiar las reacciones químicas, la bioquímica
Profesor, su audio está apagado. Ay, gracias por avisarme, no. Ya, entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Cuando hablamos entonces de la bioquímica, lo primero que va a estudiar son las biomoléculas. Y básicamente lo que se estudia en esta parte es la estructura de las biomoléculas, ¿ya? Su estructura. Y la estructura siempre va a ir de la mano de la función bioquímica, ¿ya? Y a esta área de la bioquímica se le conoce con el nombre de bioquímica estructural. Esta es la bioquímica estructural. O sea, es lo primero que hay que estudiar. ¿Ya? Ahora, las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. ¿Ya? Son las inorgánicas y las orgánicas. Dentro de estas inorgánicas, aquí tenemos el agua, que es el más abundante incluso de las orgánicas, y las sales minerales, agua y sales minerales, ¿ya? Y dentro de las orgánicas, aquí tenemos a las macromoléculas, que son las que se encuentran en mayor cantidad dentro de las orgánicas. Tenemos metabolitos intermediarios que se generan a nivel del metabolismo, a nivel de algunas rutas, vías metabólicas, y luego tenemos a las sales, a los sistemas buffer, ¿no? Los amortiguadores fisiológicos, ¿ya? De todas estas orgánicas, las más importantes son las macromoléculas. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer la estructura de estas macromoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y luego ver su función. De esto se le denomina bioquímica estructural. Es la bioquímica estructural, ¿ya? Después de haber conocido su estructura, su función bioquímica, recién voy a conocer cuáles son estas reacciones, ¿no? Reacciones bioquímicas que van a ocurrir con carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, principalmente con estas cuatro macromoléculas. A eso se le conoce con el nombre de metabolismo. Ya, eso es metabolismo. Por lo tanto, el metabolismo lo podemos clasificar en metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos y metabolismo de ácidos nucleicos. ¿Ya? De esa forma clasificamos el metabolismo. Es lo segundo que hay que estudiar. Y finalmente, la tercera área de la bioquímica es la biología molecular. ¿Ya? La biología molecular, que se encarga del estudio de la genética. O sea, todo esto es bioquímica, ¿ya? Bioquímica estructural, la bioquímica metabólica y lo que vendría a ser la biología molecular. Eso es bioquímica, ¿ya? Primero esto, y luego recién puedo estudiar ya la biología molecular, ¿no? Los genes, ADN, ARN. Ya. Cuando hablamos de metabolismo, ¿ya? El metabolismo, hemos mencionado que vendría a ser las reacciones químicas que van a ocurrir dentro de los seres vivos, que tienen que ver con las macromoléculas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista energético, a mí, para mí, desde el punto de vista energético, el metabolismo más importante es el metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Este metabolismo de los carbohidratos viene a ser el más importante de todos, porque los carbohidratos son fuente de energía. En segundo lugar, vendría a ser el metabolismo de los lípidos, porque son energéticos. Ahora, los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, ¿ya? Mucho más energéticos que los carbohidratos. Un lípido te produce aproximadamente 3 veces más ATP que cualquier carbohidrato, pero sin embargo, producir ATP a partir de un lípido es un proceso que demora mucho y es un proceso complejo.
En cambio, producir ATPs a partir de carbohidratos es un proceso simple, sencillo y rápido. Es por eso que los carbohidratos siempre van a ser de primera opción para generar energía y los lípidos serían la segunda opción. Ahora, puede ser que en algunas circunstancias se utilice proteínas para generar ATP, pero eso podría dar lugar a problemas metabólicos. Lo normal es que se utilice carbohidratos y lípidos, es lo normal, pero utilizar proteínas para generar ATP, ese es un proceso que podría generar algunos problemas metabólicos, ¿no? Podría generar algunas enfermedades metabólicas y eso puede ser peligroso para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si utilizo proteínas musculares? Se puede utilizar proteínas musculares para generar ATP. Eso se llama inanición, es un problema de inanición, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Utilizar proteínas musculares, esas proteínas musculares se utilizan para generar ATP, eso va a ser peligroso. Eso podría ocurrir, por ejemplo, en personas de edad avanzada, ¿no? Es por eso que una persona de edad avanzada tiene que ser una persona que tenga una muy buena nutrición, ¿no? Debe tener una muy buena alimentación. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del metabolismo, este metabolismo tiene dos fases, ¿no? Tiene dos fases marcadas, ¿ya? La fase catabólica y la fase anabólica. La fase catabólica es la fase degradativa, es la fase de ruptura. Y siempre en esta fase catabólica se genera ATP, se libera energía. ¿Ya? Es por eso que decimos que el catabolismo es un proceso exergónico, ¿ya? Porque libera energía, libera calor. En cambio, el anabolismo, como es un proceso sintético, consume energía. Siempre la síntesis se da con ATP. ¿Y ese ATP de dónde lo obtenemos? Del catabolismo. De ahí lo obtenemos. ¿Ya? El proceso anabólico es un proceso endergónico porque consume energía. Ya. Ahora, aparte de las fases que son catabólicas y anabólicas, el metabolismo tiene también tres etapas bien marcadas. ¿Ya? Hay tres etapas bien marcadas en el metabolismo. Ahora, aquí ustedes en este esquema pueden apreciar que hay dos flechas, ¿no? Una flecha roja que sube y una flecha negra que va de bajada, ¿ya? Aquí falta una flecha roja, ¿ya? Ahí ha habido un error. Aquí debería haber una flecha roja que va de subida, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? La flecha negra, ¿ya? Esa flecha negra me simboliza el proceso catabólico. La flecha negra es catabolismo y la flecha roja es anabolismo. Catabolismo y anabolismo. ¿Ya? Eso significa que en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿ya? En esa etapa 1 y en esta etapa 2, hay catabolismo y anabolismo diferenciable. ¿Ya? Tenemos el catabolismo y también tenemos el anabolismo diferenciable. Y en la etapa 3, esta etapa 3 siempre va a ser el ciclo de Krebs. En esta etapa 3, como pueden apreciar, es un ciclo cerrado. Ahí hay una sola flecha, no hay dos flechas, ¿no? Es una sola flecha. O sea, las reacciones químicas que ocurren en la etapa 3, todas las reacciones químicas van a ser cerradas. Por eso se llama ciclo. A diferencia de la etapa 1 y la etapa 2. En la 1 y en la 2, las reacciones químicas son abiertas. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser etapa 1 y qué viene a ser etapa 2? O sea, hay que diferenciarlo. Catabolismo o anabolismo. ¿Ya? A ver, empecemos por el catabolismo etapa 1. ¿Qué viene a ser el catabolismo etapa 1? El catabolismo etapa 1 es la flecha negra. Sigan la flecha negra. ¿Ya? El catabolismo etapa 1 vendría a ser la ruptura de las macromoléculas hasta generar su respectiva unidad monomérica, hasta generar su monómero.
¿Ya? Este vendría a ser el catabolismo etapa 1. Ahora, el anabolismo etapa 1 vendría a ser el proceso inverso. Vendría a ser la síntesis de las macromoléculas a partir de su unidad monomérica. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, entonces, esta etapa 1, ¿ya? Esta etapa 1 está relacionada con la macromolécula y su unidad monomérica o monómero, ¿ya? Esa es la etapa 1. Ahora, en el caso de los lípidos, ¿ya? Se le llama lípido grasa. No es cualquier lípido que va a hacer catabolismo. Tendría que ser un lípido energético, ¿ya? Tendría que ser un lípido energético. Y los lípidos energéticos, en el caso de los seres vivos, son los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles se sintetizan cuando reacciona el glicerol con 3 moléculas de ácido graso, ¿ya? Una de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Eso va a dar lugar a la síntesis de los triacilgliceroles o triglicéridos, ¿no? Que se van a almacenar a nivel de los adipocitos, ¿no? En tejido adiposo, ¿ya? Entonces, si hablamos de los lípidos, el que se va a romper aquí es el triacilglicerol. ¿Qué sería catabolismo de lípidos en etapa 1? El catabolismo de lípidos en etapa 1 sería la ruptura del triacilglicerol hasta generar ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Ahora, el anabolismo etapa 1 de los lípidos sería la síntesis del triacilglicerol a partir de ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Ahora, con respecto a los carbohidratos, aquí tendría que ir un carbohidrato energético, ¿ya? Pero de los carbohidratos energéticos, en este caso, tendría que ir un polisacárido, tendría que ir la unidad más grande, ¿no? Y la unidad más grande de los carbohidratos es el polisacárido. Aquí tendría que ser un polisacárido energético. Cuando hablamos de los polisacáridos energéticos, es el caso del glucógeno y el caso del almidón, ¿ya? Glucógeno y el almidón. El glucógeno es de origen animal y el almidón es de origen vegetal. Los dos son polisacáridos energéticos. Entonces, ¿qué sería catabolismo de carbohidratos en etapa 1? Sería la ruptura ya sea del almidón o del glucógeno hasta obtener glucosa. ¿Ya? Se obtiene glucosa. ¿Qué sería anabolismo de carbohidratos etapa 1? Sería la síntesis del almidón o del glucógeno a partir de la glucosa, ¿ya? O sea, N moléculas de glucosa te va a generar almidón o podría ser glucógeno, ¿ya? Eso entonces en la etapa 1 de carbohidratos.
Proteínas. Catabolismo, etapa 1 de proteínas. Sería la ruptura de la proteína hasta generar aminoácidos. ¿Ya? Esto se da mediante reacciones de hidrólisis, ¿no? Se rompe la proteína mediante enzimas hidrolíticas, mediante hidrolasas, y producto de eso se obtiene aminoácidos. Igual acá con los carbohidratos, ¿no? En los carbohidratos también van a ocurrir reacciones de hidrólisis. Producto de estas reacciones de hidrólisis se obtiene la glucosa. ¿Ya? Entonces, anabolismo de proteínas en etapa 1 vendría a ser la síntesis de la proteína a partir del aminoácido. ¿Ya? Sintetizamos la proteína a partir del aminoácido. Y luego tenemos ácidos nucleicos. Catabolismo de ácidos nucleicos vendría a ser la ruptura de los ácidos nucleicos para que genere nucleótidos. Y el anabolismo de ácidos nucleicos en etapa 1 vendría a ser la síntesis de los ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos. ¿Ya? Esta vendría a ser la etapa 1. Entonces, la etapa 1 está relacionada con la macromolécula y su unidad monomérica. ¿Ya? Y aquí abajo están las unidades monoméricas. ¿Ya? En el caso de los lípidos es ácidos grasos y glicerol, para el caso de los triacilgliceroles. Para el caso de los polisacáridos energéticos es la glucosa, que es un monosacárido. Para el caso de las proteínas son los aminoácidos. Y para el caso de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Ya? Esa es la etapa 1. En la etapa 2, en esta etapa 2, también vamos a tener catabolismo y anabolismo. ¿Ya? En esa etapa 2, el catabolismo vendría a ser la ruptura de la unidad monomérica hasta generar la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es una molécula pequeña que posee 2 carbonos. ¿Ya? Posee 2 carbonos de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Catabolismo de lípidos en etapa 2 es la ruptura de los ácidos grasos y principalmente ácidos grasos para generar acetilcoenzima A. Anabolismo de lípidos en etapa 2 sería la síntesis de los ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? En el caso de los carbohidratos, catabolismo etapa 2 vendría a ser la ruptura, degradación de la glucosa hasta generar la acetilcoenzima A. Y el anabolismo de los carbohidratos en etapa 2 sería la síntesis de la glucosa a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? En el caso de proteínas, catabolismo de proteínas en etapa 2 vendría a ser la ruptura del aminoácido hasta generar la acetilcoenzima A. ¿Ya? Anabolismo de proteínas en etapa 2 vendría a ser la síntesis del aminoácido a partir de la acetilcoenzima A. Y para el caso de los nucleótidos, también vamos a tener etapa 2. ¿Ya? Sería la ruptura del nucleótido, también va a generar acetilcoenzima A. Y el anabolismo de los ácidos nucleicos en etapa 2 vendría a ser la síntesis del nucleótido a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Es decir, esta ruta es común para las 4 macromoléculas. ¿Ya? Esta etapa 2 tiene que ver con la unidad monomérica y la acetilcoenzima A. No olvidarse. ¿Ya? Unidad monomérica y la acetilcoenzima A. Es simplemente seguir la flecha. ¿Ya? La flecha de esta diapositiva que está acá. ¿Ya? No olvidarse que aquí falta una flecha roja hacia arriba. ¿Ya? Ahí falta una flecha roja hacia arriba. Ahora, la etapa 3. Esta etapa 3 viene a ser el ciclo de Krebs. ¿Ya? Es el ciclo de Krebs o también llamado ciclo del ácido cítrico. Este ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico viene a ser un anfibolismo. ¿Ya? Es un anfibolismo. ¿Qué significa este término anfibolismo? Anfi significa ambos. Bolismo son cambios, movimientos, es decir, reacciones químicas. Entonces, si yo junto los dos términos, anfibolismo vendría a ser
reacciones químicas que me pueden servir en algunos casos para hacer anabolismo o me podría servir en algunos casos para hacer catabolismo. ¿Ya? Catabolismo o anabolismo. Eso va a depender de la necesidad del organismo. Va a depender de esto. Si el organismo requiere energía, el ciclo de Krebs va a tener que hacer catabolismo. Si el organismo no requiere energía, el ciclo de Krebs va a tener que hacer anabolismo. ¿Ya? Si me voy a ir a correr de aquí a Monterrey, ¿no? O me voy a hacer ejercicio, me voy al gimnasio, el ciclo de Krebs tiene que hacer catabolismo. Si me voy a descansar, si me voy a ir a dormir, el ciclo de Krebs va a tener que hacer anabolismo. ¿Ya? Entonces, este catabolismo y anabolismo que se puede dar en el ciclo de Krebs, eso va a depender del organismo. Si necesita energía, hacer catabolismo. Si no necesita energía, hacer anabolismo. ¿Ya? A eso se le denomina anfibolismo, es un anfibolismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llama ciclo del ácido cítrico? Se le llama ciclo del ácido cítrico porque el citrato es la molécula más importante que se genera a nivel del ciclo de Krebs. ¿Ya? Y ahí el nombre de ciclo del ácido cítrico. Ahora, hay un proceso muy importante que está acoplado al ciclo de Krebs y también va a estar acoplado a la glicólisis. ¿Ya? Hay un proceso bioquímico muy importante que está acoplado a este ciclo de Krebs. Este proceso que está acoplado al ciclo de Krebs y también a la glicólisis se denomina la cadena transportadora de electrones o también llamada cadena respiratoria. ¿Ya? Cadena transportadora de electrones, ¿por qué? ¿Por qué se le ha puesto ese nombre? Se le ha puesto ese nombre porque en este proceso hay transporte de electrones. Va a haber flujo de electrones, o sea, los electrones van a ir saltando de una molécula a otra, ¿ya? Van saltando de una molécula a otra hasta llegar a un último aceptor de electrones. Ese último aceptor de electrones es el oxígeno. ¿Ya? Va a ser el oxígeno. Ese es el último aceptor de electrones. Van saltando, van saltando, van saltando hasta llegar al oxígeno. Entonces, como nuestro último aceptor de electrones es el oxígeno, esto nos hace organismos aeróbicos. Somos organismos aeróbicos. Ahora, si el último aceptor de electrones no fuese el oxígeno, ya fuese otro elemento químico, por decir fósforo, o nitrógeno quizás, ¿ya? Que sea diferente al oxígeno, ese tipo de organismos serían organismos anaeróbicos. Son organismos anaeróbicos. Y los organismos anaeróbicos se clasifican en facultativos e estrictos. Los facultativos son organismos que toleran una cierta cantidad de oxígeno, ¿ya? Y los estrictos son organismos que no te toleran el oxígeno. Los puede llegar a matar. ¿Ya? De esa forma clasificamos a los anaerobios en estrictos y facultativos. Ahora, ¿por qué es importante esta cadena transportadora de electrones? ¿Ya? ¿Por qué es importante? El flujo de electrones, cuando hay flujo de electrones, cuando una molécula transfiere electrones, quiere decir que hay una molécula que gana electrones y hay otra molécula que acepta electrones, ¿no? Es decir, que existe una molécula que se oxida y hay una molécula que se reduce. Entonces, las reacciones que tienen que ver con reacciones de oxidación y reacciones de reducción, esas reacciones se denominan reacciones redox. ¿Ya? Son las reacciones redox. Entonces, las reacciones que van a ocurrir dentro de esta cadena transportadora de electrones son reacciones oxidativas. ¿Ya? Son reacciones de oxidación, pero no se olviden que la oxidación siempre va de la mano de la reducción. Si hay una reducción, hay una oxidación. Si hay una oxidación, va a haber una reducción. Ahora, este flujo de electrones que va a ocurrir hasta llegar al oxígeno, lo que va a permitir es otra reacción que va a ocurrir.
Esa otra reacción que ocurre tiene que ver con el ADP, ¿ya? Con la adenosina difosfato, con la ADP. A esta adenosina difosfato, cuando estos electrones van a ir saltando hasta llegar al oxígeno, eso va a posibilitar pegarle un fosfato al ADP. Si no se da este flujo de electrones, no se va a poder pegarle fosfato al ADP. ¿Ya? Ahora, eso me parece que también les dije ayer, cuando hablamos de las enzimas, aquí está ocurriendo una transferencia de fosfato, ¿no? Estoy transfiriendo un fosfato al ADP. Ahora, ese fosfato, ¿de dónde sale? Ese fosfato sale del citosol de la célula. En el citosol de la célula va a haber grupos fosfatos, ¿ya? Entonces, por acción enzimática, ese fosfato se adhiere al ADP. Le estoy pegando un fosfato al ADP. Las reacciones en las cuales se pegan fosfatos a otras moléculas se denominan reacciones de fosforilación, ¿ya? Son reacciones de fosforilación. Esta sería una fosforilación en sustrato ADP, ¿ya? Eso significa que le voy a pegar un fosfato al ADP y genero ATP. Eso es una fosforilación, ¿ya? Entonces, se da la oxidación, se da la reacción redox, se da ese flujo de electrones y gracias a eso se pega fosfato al ADP, es decir, se da la fosforilación, ¿ya? Por eso las reacciones que ocurren a nivel de la cadena transportadora de electrones, esas reacciones se denominan reacciones de fosforilación oxidativa. Son las reacciones de fosforilación oxidativa, ¿ya? Así se llaman, fosforilación oxidativa. Y este proceso es importante porque en esta cadena transportadora de electrones se va a dar la más alta producción de ATP, ¿ya? Se genera una alta cantidad de ATP a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Mucho más que el ciclo de Krebs, mucho más que la glicólisis, ¿ya? En esta cadena transportadora se da una alta producción de ATP. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a cuantificar cuando lleguemos a metabolismo. Ahí vamos a ver cuántos ATP se genera en la cadena transportadora, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio del metabolismo? ¿Ya? ¿Para qué estudiamos el metabolismo? El metabolismo lo estudiamos por tres razones. Conocer los reaccionantes y los productos en cada reacción, ¿ya? ¿Cuáles son los reaccionantes y cuáles son los productos en cada reacción? ¿Eso qué significa? En el examen, por ejemplo, ¿cómo les voy a preguntar? ¿Ya? Mencióneme o dígame cuál es el reaccionante y cuál es el producto final en el catabolismo de carbohidratos etapa 1, ¿ya? ¿Cuál sería el reaccionante y mi producto final en el catabolismo de carbohidratos etapa 1? Entonces simplemente veo el esquema, ¿no? Si me está diciendo etapa 1, eso significa la macromolécula con su unidad monomérica. Y como me está hablando de catabolismo, ¿no? Me está hablando de catabolismo etapa 1, vendría a ser el almidón o glucógeno, el reaccionante, ¿no? Este vendría a ser el reaccionante y mi producto final vendría a ser la glucosa, ¿ya? Ahora, si yo les digo cuál es el reaccionante y el producto final en el anabolismo de proteínas etapa 2, ¿ya? Anabolismo de proteínas etapa 2, eso sería acá abajo, ¿ya? La etapa 2 tiene que ver con la unidad monomérica y la acetilcoenzima A. Unidad monomérica y la acetilcoenzima A. Como es anabolismo etapa 2, tendría que ser el reaccionante la acetilcoenzima A, ¿ya? Este es mi reaccionante. Y mi producto final vendría a ser aminoácido, ¿ya? Mi producto final vendría a ser los aminoácidos. Entonces, esto les voy a preguntar en el examen, ¿ya? ¿Cuáles son estos reaccionantes y cuáles son los productos en cada una de estas etapas? En la etapa 3, si les preguntara, ¿no?
¿cuál es el reaccionar? A ver, ¿cómo les podría preguntar? Eh, ¿Qué viene a ser la etapa 3, no? ¿Qué es la etapa 3? Esta etapa 3 sí, es el ciclo de Krebs. Viene a ser el ciclo de Krebs. Ya sea catabolismo o ya sea anabolismo, siempre va a ser el ciclo de Krebs. Siempre va a ser el ciclo de Krebs. Si yo les digo cuál es el catabolismo de proteínas en etapa 3, eso siempre es el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el anabolismo de carbohidratos en etapa 3? Siempre va a ser el ciclo de Krebs. Eso no va a cambiar, ¿ya? Eso no cambia. Ahora, el ciclo de Krebs puede hacer catabolismo o anabolismo dependiendo de la necesidad de ese organismo. Si requiere energía, catabolismo. Si no requiere energía, es anabolismo, ¿ya? Ahora, lo segundo, conocer los catalizadores en cada reacción. O sea, en cada una de estas etapas, estas reacciones químicas son catalizadas por enzimas, ¿no? Las enzimas son las responsables de que estas reacciones se lleven a cabo. Entonces, las enzimas las encontramos en cada una de estas etapas del metabolismo. ¿Ya? Están presentes. Ahora, requerimientos especiales para cada reacción, esto ya lo hemos hablado. Si les hablo de los requerimientos especiales, es ver cuáles son las condiciones especiales. ¿Ya? O sea, principalmente temperatura óptima y pH óptimo. Temperatura óptima y pH óptimo. ¿Ya? Ahora, los campos del metabolismo. Cuando yo les pregunte en el examen cuáles son los campos o áreas del metabolismo, son estos tres. No me vayan a estar colocando anabolismo y catabolismo. ¿Ya? El anabolismo y catabolismo son las fases metabólicas. Si yo les hablo de las áreas o campos del metabolismo, son estos tres. La biosíntesis, la bioenergética y el control, ¿ya? ¿Qué viene a ser la biosíntesis? La biosíntesis significa materia prima. Todo lo que tenga que ver con materia prima se encarga la biosíntesis. De conseguir la materia prima, a dónde va la materia prima, ¿no? De distribuir esa materia prima es responsabilidad de la biosíntesis, ¿ya? Es el que consigue la materia prima y el que distribuye la materia prima. La bioenergética. La bioenergética tiene que ver con la energía, o sea, conseguir la energía, distribuir esa energía, es decir, el ATP es trabajo, es labor de la bioenergética, ¿ya? Entonces, este ATP está relacionado con la bioenergética. Y el tercer campo o área del metabolismo, que viene a ser el más importante de los tres, es el que se denomina el control o regulación. ¿Ya? El control o regulación. El control o regulación, simplemente, como su nombre lo dice, esta área es el responsable de correlacionar la cantidad de materia prima con la cantidad de energía. Tiene que haber un equilibrio entre la materia prima y la cantidad de energía. Si esto está en exceso, esto también tiene que estar en altas cantidades. Si esto está en bajas cantidades, esto también tiene que estar en bajas cantidades. ¿Ya? Tiene que haber siempre un equilibrio entre estos dos. Ahora, la biosíntesis no puede fallar, ¿no? La bioenergética también podría fallar, pero quien nunca debe fallar es el control, ¿ya? El control nunca va a fallar. ¿Qué significa que falle el control? Si falla el control, hay una desregulación entre estos dos. Eso significa que el catabolismo y el anabolismo no se están comunicando adecuadamente. Cada uno está por su lado. O sea, hay una desregulación entre la fase catabólica y la fase anabólica. Y si hay una regulación entre las fases metabólicas, eso puede generar un fenómeno biológico que incluso puede llegar a producir la muerte del organismo. ¿Ya? Podría generar la muerte del organismo. O sea, una enfermedad seria, una enfermedad metabólica grave que podría producir la muerte de ese organismo. ¿Ya? Estos dos pueden fallar, ¿ya? Pero quien nunca va a fallar es el control. Ahora, en el examen yo les podría poner este tipo de esquemas, ¿ya? Presten atención porque de esta forma voy a colocar las preguntas para el examen. Les pongo este esquema.
¿Ya? Este esquema que está acá. ¿Ya? ¿Qué significa esta letra AA? Estas letras AA son las iniciales de aminoácidos. ¿Ya? Esto significa aminoácidos. ¿Ya? Entonces voy a fijarme en la flecha. Lo primero que hay que hacer es fijarse en la flecha. Aminoácidos a proteínas. Aminoácidos a proteínas. Y luego me está indicando que está ingresando ATP a la reacción. Hay ingreso de ATP. ¿Ya? Entonces, en el examen yo les voy a preguntar lo siguiente. Primero, ¿el esquema que se está apreciando es correcto? ¿Las flechas que se están colocando son correctas? Esta primera flecha que va de aminoácidos a proteínas es correcta, ¿no? Porque las proteínas se sintetizan a partir de los aminoácidos. Ahora, esta flecha que ingresa, la otra flecha, ¿no? La segunda que está ingresando, está indicando que es ingreso de ATP. ¿Esto es correcto? Sí es correcto. Esta flecha es correcta. ¿Por qué? Porque esto es anabolismo. Es un proceso anabólico, ¿ya? Está sintetizando proteínas a partir de aminoácidos. Y siempre la fase sintética se da con consumo de ATP. El ATP es el que debe de ingresar a la reacción. Si esta segunda flecha la hubiera colocado al revés, ¿ya? Esta segunda flecha curva la hubiera colocado al revés, el esquema es incorrecto. Ese esquema es incorrecto porque en la fase anabólica siempre hay ingreso de ATP, ¿ya? Siempre hay consumo de ATP. Salida es para el caso del catabolismo. Salida sería siempre y cuando que la primera flecha recta fuese al revés, o sea, de proteínas a aminoácidos. Eso sería un proceso catabólico, ¿no? Eso sería catabolismo, ¿ya? Entonces, tienen que observar bien el esquema. Entonces, el esquema en este caso, como está, es correcto. Ahora, la segunda pregunta, eh, ¿cuál sería la fase y etapa metabólica que se aprecia en este esquema? ¿Ya? Fase y etapa metabólica que se aprecia en este esquema. Veo mi esquema. Síntesis de proteína a partir de aminoácido. Esto es anabolismo. Esto es anabolismo. Ahora, ¿qué etapa? Como está relacionado con la unidad monomérica y la macromolécula, ¿no? Es el monómero y la macromolécula, esto vendría a ser etapa 1. ¿Ya? Es etapa 1. Entonces, la respuesta vendría a ser anabolismo de proteínas en etapa 1. Anabolismo de proteínas en etapa 1. Esa sería la respuesta correcta. De esa forma tendría que contestar en el examen, ¿no? Es un anabolismo de proteínas en etapa 1. ¿Ya? Ahora, en este caso, el ATP, conseguir el ATP es trabajo de la bioenergética, ¿ya? Los aminoácidos vendrían a ser la materia prima. Esos aminoácidos son la materia prima. Las proteínas vendría a ser mi producto final. Este es mi producto final y este es mi materia prima. ¿Qué ocurriría si yo tengo una baja cantidad de aminoácidos? Es decir, la concentración de materia prima está baja, pero la concentración de energía está alta, ¿ya? Ahora, mire, ha cambiado el esquema, ¿ya? Cantidad de materia prima baja y la cantidad de energía alta. Este esquema, ¿qué significa? Significa que hay un desequilibrio entre la cantidad de materia prima y la cantidad de energía. Significa que hay un desequilibrio entre la biosíntesis y la bioenergética. La biosíntesis y la bioenergética no están en equilibrio. Significa que hay una regulación entre el catabolismo y el anabolismo. Y eso puede generar un fenómeno biológico. Quien está fallando es el control. ¿Ya? De los tres campos de las áreas del metabolismo, quien estaría fallando es el control. Aquí está fallando el control. ¿Ya? Ahora, en esta situación hay que interpretarlo. Ahora la otra pregunta sería la interpretación de este esquema. ¿Cómo lo interpretamos? ¿No? Hay falla del control, ¿no? Pero aquí hay un problema, ¿no?
¿Hay síntesis de proteínas? Sí existe síntesis de proteínas. Sí, las proteínas se van a sintetizar, ¿no? Como tengo baja cantidad de aminoácidos, en esta situación, todos los aminoácidos son procesados. Sin ningún inconveniente van a ser procesados porque tengo energía en alta cantidad. Pero el ATP va a sobrar, ¿no? Aquí hay un exceso de ATP. O sea, este exceso de ATP genera un problema. Procesa toda la materia prima, pero te va a sobrar ATP, te sobra energía. ¿Esto qué significa? Que estás desperdiciando la energía. Estás haciendo un mal uso de la energía. Y esto es bien grave para un organismo. Yo no me puedo dar el lujo de desperdiciar el ATP. ¿Ya? Desperdiciar el ATP, yo no me puedo dar ese lujo. Y esto genera un fenómeno biológico que va a incluso llegar a producir la muerte de ese organismo. Esto de aquí es bien grave. ¿Qué ocurre si el esquema es al revés? ¿Ya? Si mi esquema es al revés. Tengo una alta cantidad de materia prima en exceso, y tengo una baja cantidad de ATP. ¿Ya? El proceso es el mismo, ¿ah? Esto es anabolismo de proteínas en etapa 1, esto es lo mismo. Lo único que ha cambiado es la concentración de materia prima y la concentración de ATP, ¿no? Sería al revés al de arriba. ¿Ya? Esto está en exceso y la energía está en bajas cantidades. ¿Se genera proteínas? Sí se produce proteínas. Pero en este caso, como tengo un exceso de materia prima, ¿no? Consumo todo el ATP, en este caso voy a consumir todo el ATP, aquí no desperdicio energía, pero te sobra materia prima. Queda materia prima sin procesar, ¿ya? Y esto también podría generar un fenómeno biológico, ¿ya? Pero el más grave, el más serio, que podría generar la muerte del organismo es el primer caso, ¿ya? Este de arriba es más caso, porque aquí sí es grave, ¿no? Desperdiciar ATP, desperdiciar energía, ¿ya? Y en este caso lo que estaría sobrando es la materia prima. Sobra materia prima, ¿no? Queda materia prima sin procesar, ¿ya? En el otro esquema, ¿ya? En este esquema que está acá, va de aminoácidos a acetilcoenzima A. Y hay una flecha de salida de ATP. ¿El esquema es correcto? A ver, analicémoslo. En este caso es monómero acetilcoenzima A. De monómero a acetilcoenzima A. ¿Ya? Esto es, como va del monómero a acetilcoenzima A, esto ya sería la etapa 2. Esto es la etapa 2. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo, degradando los aminoácidos hasta generar la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, no se olviden que es una molécula pequeña de 2 carbonos. Este tiene solo 2 carbonos. Ruptura de aminoácidos para generar la acetilcoenzima A. Esto es catabolismo, ¿no? Esto es un proceso catabólico. Y en el proceso catabólico se libera energía. Hay liberación de energía. Tiene que haber salida de ATP. ¿Ya? Aquí hay salida de ATP. O sea, el esquema en este caso también es correcto. Aquí el esquema es correcto. ¿Ya? Hay salida de ATP y en este caso vendría a ser catabolismo. Este vendría a ser catabolismo de proteínas en etapa 2. Es etapa 2. ¿Ya? Catabolismo de proteínas en etapa 2. Entonces, en el caso del examen, tienen que aprenderse este cuadro de acá. ¿Ya? Tienen que aprenderse el cuadro de acá. No se olviden que aquí el lípido energético tiene que ser triacilglicerol. Polisacario energético tiene que ser almidón o glucógeno. Proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ya? Tienen que aprenderse este esquema y con este esquema van a saber cuál es la etapa, si es 1 o 2, ¿no? Si es 1 o 2, si es catabolismo o si es anabolismo, ¿ya? Viendo solamente el esquema. Y tiene que haber siempre, no olvidarse, un equilibrio entre estos dos. Tiene que haber siempre un equilibrio entre la cantidad de materia prima con la cantidad de energía, ¿ya? Si hay un equilibrio entre ambos, ahí no hay problema, el control está funcionando bien. Entonces, si esto está en exceso, perdón, si mi materia prima está en bajas cantidades, la cantidad de ATP también tiene que estar en bajas cantidades. Si mi cantidad de materia prima está en exceso, mi cantidad de ATP también tiene que estar en exceso. ¿Ya? Ahí sí no fallaría el control, pero en las dos situaciones sí está fallando el control. ¿Ya? Hay fallas en el control.
¿Ya? Entonces, eso sería la clase de hoy día. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan?